Gracias, señor presidente. Totalmente de acuerdo con el grupo del PSOE para que se inste al Gobierno del PSOE para que actúe de una manera más eficaz en estas desastrosas políticas medioambientales que está desarrollando. La posidonia tiene distintos enemigos, por ejemplo, la alga asiática. Desde Vox hemos pedido explicaciones de por qué en los presupuestos no hay ni una sola partida específica para la lucha de esta plaga y lo único que nos hemos encontrado es una desastrosa y absurda estrategia denunciada por el sector de la pesca artesanal. La posidonia tiene otro enemigo, como es la mala gestión de estas desaladoras, que nada más que han sido foco de sobrecostes escandalosos y corrupción del PSOE, denunciada por la prensa innumerables veces. La posidonia tiene el enemigo de la contaminación. En Andalucía hemos podido ver cómo los gobiernos del PSOE han invertido menos del 30% del canon de saneamiento y ejecutado menos del 50% de las cantidades invertidas. En definitiva, la posidonia tiene distintos enemigos. El peor enemigo es la incompetencia y la corrupción socialista y por ellos, evidentemente, apoyaremos la propuesta del Grupo Socialista para instar al Gobierno socialista a mejorar sus políticas medioambientales. Muchas gracias. Gracias, presidente. Nosotros estamos en principio de acuerdo con la renuncia al uso de la creosota por su toxicidad cancerígena. Ahora bien, nos parece que esta PNL llega demasiado lejos en dos direcciones. En primer lugar, porque no se limita a descartar o a prohibir el uso de la creosota hacia el futuro, sino que también recomienda la sustitución de todos aquellos elementos exteriores que hayan sido tratados con creosota. Y esto incluye, por ejemplo, postes telefónicos o traviesas de ferrocarril. Claro, esto implicaría una inversión muy onerosa y que puede resultar innecesaria, además, por otra razón, y es que, al parecer, la toxicidad, el tipo de cáncer que puede producir la creosota es cáncer de piel, y solo resulta cancerígeno si se produce un contacto epidérmico, un contacto directo con el elemento en cuestión. Claro, hay gente para todo, pero yo no creo que haya mucha gente que se dedique a frotarse contra los postes telefónicos o contra las traviesas de ferrocarril, aunque hoy día hay parafilias de todo tipo, ¿no? Entonces, llegar tan lejos, es decir, recomendar la sustitución de esos elementos es excesivo. Por eso no apoyaremos la PNL. Más bien debiera haberse puesto el acento en la sustitución de maderas que se utilizan, por ejemplo, en juegos infantiles, columpios, o bien barandas en lugares públicos, en jardines. Ahí sí puede tocar la gente y sí puede haber un efecto de toxicidad. La PNL llega más lejos que la propia directiva europea. La directiva europea permitía, como se ha dicho también aquí antes, el uso de la creosota en usos industriales, profesionales, como los que dijimos antes, siempre que la concentración de benzopireno y fenoles fuese inferior a los umbrales indicados en la directiva. En fin, es una PNL demasiado onerosa, demasiado ambiciosa y, por tanto, nos abstendremos más bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los grupos. Efectivamente, me tengo que escapar a la Junta de Portavoces. Voy a ser muy breve. La iniciativa que nos traen es muy razonable en algunos de sus peticiones. Propone o promueve medidas que sirvan de apoyo a la industria electrointensiva y a la industria de la cogeneración. Y, efectivamente, debemos apoyar sin tapujos a estas industrias. Sin embargo, echamos de menos algunas medidas e incluso echamos de más alguna otra que son claramente parte del problema de estas industrias. El Partido Popular pide que se incrementen los derechos de emisión de CO2. ¿Por qué, sin embargo, no piden que se elimine el impuesto al CO2? No son derechos de emisión de CO2, es realmente un impuesto a las emisiones del CO2 que lastra la eficiencia no solo de nuestra industria, sino también encarece el coste de la electricidad que se consume en España, que a su vez encarece también a la industria electrointensiva y encarece a su vez absolutamente todos los productos porque todos ellos repercuten en los precios de la electricidad. En el mismo sentido, echamos de menos alguna medida que diga, oiga, que como medida para el abaratamiento de la energía eléctrica e incluso como para aportar certidumbre a nuestro sistema eléctrico, se pidiese, por ejemplo, que no se cerrase
ninguna de las centrales nucleares que a día de hoy operan en España. ¿Por qué no se pide incluso que se estudie la instalación de nuevas centrales nucleares en España? Y por último, vemos que se habla de los precios del gas y se promueve alguna iniciativa para estimular la importación de gas a precios más estables. ¿Por qué, sin embargo, no se pide que se derogue la absurda ley de cambio climático que no solamente prohíbe la explotación del gas que hay en España, sino que prohíbe la mera exploración de las bolsas de gas que existen en España? En definitiva, creemos que nuestra industria necesita propuestas valientes que la apoyen sin tapujos y sin complejos. Muchísimas gracias. Que sustenta a este Gobierno de las leyes. Gracias. Con su permiso. Una vez más vienen ustedes, como partido que sustenta a este Gobierno, de las leyes inicuas a autoestimularse con la original idea del turismo y patrimonio, para con esto estimular al mundo rural vaciado por ustedes y Partido Popular durante más de 30 años. Y pregunto, ¿no se les ha ocurrido terminar antes las infraestructuras tantas veces prometidas, pendientes y sin ejecutar? En Zamora, por ejemplo, la A11. ¿Qué es para ustedes la España vaciada? ¿Tan solo Soria, Teruel y Cuenca? ¿Qué son entonces Zamora, León, Orense, Asturias, Huesca, Guadalajara y tantas otras provincias? Se lo advertimos el 24 de junio de 2020, que la España despoblada son par de 44 provincias y que habría que pelear con Europa el factor discriminatorio de las densidades de población que impedían e impiden un régimen de fiscalidad diferenciado, como el de Canarias, que atraiga población, pues dado el envejecimiento no queda otra. Afirman en esta PNL que las dinámicas poblacionales de las zonas urbanas y rurales son diferentes, y no es del todo cierto. Ambas tienen unas tasas de natalidad por los suelos. La diferencia es que las ciudades atraen población que proviene mayormente de las zonas rurales, pero en ambas el principal problema es la falta de natalidad. El problema número 1 de España es su tasa de natalidad. Sí, natalidad, esa palabra tabú. ¿Cómo van a enfrentarse a la falta de natalidad si han aprobado el jueves pasado una ley que eleva el aborto a la categoría de derecho y para niñas de 16 años? Financian con 30 millones anuales las intervenciones de abortos y 3 para evitarlos. 10-1. Esa es la medida de su sensibilidad. 90.000 abortos anuales y se quejan de despoblación. ¿Cómo van a fomentar la natalidad si mantienen leyes de género que espantan a los jóvenes la idea del matrimonio? Hablan de gastronomía y paisajes mientras eliminan los estudios de impacto ambiental para las plantas fotovoltaicas y los parques de aerogeneradores. ¿Quién va a querer hacer turismo entre paneles solares y pasear por debajo de torres eólicas de más de 200 metros? En Vox apostamos por la generación distribuida y una implantación de renovables compatible con muchos otros sectores económicos que necesitan de unos ecosistemas bien conservados y que respeten el paisaje, que es el gran valor de la España rural. Gracias. Bien, nosotros evidentemente estamos a favor de que se planten árboles en las ciudades. Todo esto nos parece muy bien, pero lo que no nos parece bien es las premisas desde las que se hacen estas propuestas, ¿no? En este caso son las ya conocidas premisas clima apocalípticas, típicas del discurso del cambio climático catastrófico, un discurso que nosotros, como es conocido, no compartimos. No tenemos aquí tiempo de volver a explicarlo una vez más. No existe la emergencia climática, sí existe una subida gradual de las temperaturas que viene produciéndose desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX, ha subido la temperatura media de la Tierra 1,2 grados. No parece que hoy vivamos peor que lo que vivían en el siglo XIX, en un planeta 1,2 grados más frío. Es decir, el calentamiento registrado hasta ahora no ha sido obstáculo para un desarrollo extraordinario de la humanidad a lo largo del siglo XX y principios del XXI, y previsiblemente ocurrirá algo parecido con el incremento adicional que se pueda producir de aquí al año 2100, incluso si este fuese de un 1,2 grados más. Es decir, 2,4 respecto a la era preindustrial, ¿no?
Esto tendrá algunos costes, habrá que adaptarse a esta nueva circunstancia, esto tendrá un coste, pero de ningún modo es una amenaza para la supervivencia de la humanidad, que es como lo pintan. Por otra parte, tiene también el incremento del CO2 tiene algunos efectos benéficos, como el facilitamiento de la fotosíntesis y, por consiguiente, el aumento de la masa vegetal del planeta. Eso está constatado por estudios de la NASA, que el planeta es más verde que hace 40 años. Si me queda tiempo, la exposición de motivos alude a que hemos padecido el verano más caluroso desde que hay registros. Bien, yo quería apuntar una circunstancia que podría explicar esto y quizás no la conocen. Ese cisne negro climático, que ha sido la erupción del volcán Unga Tonga en el Pacífico, volcán submarino, en enero de 2022. Una erupción histórica, esta sí histórica, que ha propulsado a la estratosfera 146 teragramos de vapor de agua, el equivalente a 58.000 piscinas olímpicas. Según un estudio de científicos de la NASA, publicado en Geophysical Research Letters, este incremento de un 10% en la cantidad total de vapor de agua en la atmósfera va a tener, previsiblemente está teniendo ya, y ha tenido este verano, un efecto recalentador, porque el vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero. El vapor de agua es responsable de un 70-80% del efecto invernadero. El CO2, con el que ustedes están obsesionados, apenas representa un 20% del efecto invernadero. Por tanto, un aumento de la cantidad de vapor de agua va a dar lugar, está dando lugar ya a un aumento temporal de las temperaturas. Por otra parte, ya termino, cuando hablan de mitigar el cambio climático por medio de la reducción del tráfico rodado en nuestras ciudades o la reducción de los consumos energéticos en los edificios, recordemos una vez más que España es apenas responsable de un 0,7% de la emisión total de gases, de CO2 en el planeta, y que ese porcentaje tiende a reducirse, mientras que el de China, por ejemplo, es de un 30% y tiende a ampliarse constantemente, ¿no? Estamos perjudicando gravemente nuestra economía por reducir de manera infinitesimal las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras China y otros países asiáticos no hacen más que multiplicarlas. Esto es algo que nunca aprobaremos. Gracias. Muchas gracias. El socialismo, en este caso comunismo, utiliza siempre al final las mismas estrategias, que es con carácter preventivo y con carácter previo y con carácter cautelar prohibirlo todo. Antes siquiera de que una tecnología esté desarrollada, ya la están prohibiendo. Antes siquiera de que en España se hayan investigado o analizado si existen recursos mineros en tierra, sea gas o sea petróleo, ya lo han prohibido. Antes de que ni siquiera se sepa si existen recursos mineros en los suelos marinos de España, lo prohíben. Pero es que es más, fundamentan su iniciativa en la situación de los suelos mineros, de los suelos oceánicos, potencialmente suelos mineros del Pacífico, que no entiendo muy bien en qué momento la jurisdicción de España alcanzó a los fondos marinos del Pacífico. Y ya que tan empeñados están en extender su política climática dogmática fuera de las aguas jurisdiccionales de España, lo que nos preguntamos es por qué no imponen con tantísimo brío todas sus sanciones climáticas a aquellos que más contaminan en la Tierra, que son precisamente China, Rusia o la India, que son precisamente los culpables de la contaminación y de esas emisiones de CO2, considérense contaminación o no, precisamente ellos. Y sin embargo, estos socialistas y comunistas, ¿qué hacen en lugar de perseguir a quienes efectivamente contaminan? ¿Qué hacen? Atacar, socavar, prohibir y, en definitiva, hundir a la industria española, al campo español y, al final, a la prosperidad económica de España y de Occidente. Creemos que la perspectiva debe ser totalmente la contraria y, por lo tanto, no podremos apoyar esta iniciativa. Muchas gracias.